Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá estamos en una nueva charla en este ciclo de ensayo. Yo soy Sandra D'Agostino, presidente de la Sociedad Argentina de Informática, y hoy tengo el honor y el lujo de estar presentando a Enrique Zapata. Les voy a leer brevemente su trayectoria, digo brevemente porque es muy extensa. Bueno, Enrique Zapata es ejecutivo principal para inteligencia de datos y nuevas tecnologías en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, responsable del diseño e implementación del primer fondo de inversión para empresas GovTech en América Latina, así como de proyectos de apoyo y conocimiento en materia de datos abiertos, gobierno abierto, inteligencia artificial y mejora regulatoria. Tuvo una carrera de 10 años en diversos cargos en el Gobierno de México, entre los que destacan titular de la Plataforma de Inteligencia del Sistema Nacional Anticorrupción, director general de Datos Abiertos y director general adjunto de Innovación Pública en Presidencia de la República. Diseñó e implementó la plataforma de interoperabilidad de datos más grande en la historia del país. Desarrolló e implementó la primera política de datos abiertos en México, estrategia de inteligencia artificial e iniciativas de uso de datos y ciencias de comportamiento e innovación. Fue representante del país en materia de datos, nuevas tecnologías y gobierno abierto en lugares muy importantes, tales como el G20, OCDE, WEF, AGA y la OEA. Enrique participa activamente como miembro del grupo experto de gobernanza de datos de la OCDE, la mesa directiva de la Carta Internacional de Datos Abiertos, la Next Generation Network de Aspen Institute sobre inteligencia artificial. Y por último, en el año 2019 fue incluido en la lista de los 100 líderes futuros de Apolitical, es máster en políticas públicas para la Universidad de Oxford, becario Chevening y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Latinoamericana de México. ¡Wow! La verdad que, Enrique, un orgullo, para nosotros un lujo presentarte y bueno, a escucharte atentamente en tu exposición. Muchas gracias, Sandra, y buenas tardes a todos. Muy gentil introducción de tu parte. Primero que nada, agradecerte a ti, al gobierno de Buenos Aires, también a Sadio, a Elsa, Alejandra y a todo el equipo que hacen este evento posible. Y bueno, desde luego, no solo de mi parte personal, sino institucional del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, pues agradecerles esta invitación para hablarles un poco de lo que estamos haciendo. Voy a compartir mi pantalla un segundo para que puedan ver una presentación. Aquí deben de estar viendo ya la presentación que voy a dar. Voy a ir por las láminas contándoles un poco de lo que estamos haciendo y al final, más bien, yo quisiera dejar espacio para el diálogo porque es lo verdaderamente importante y enriquecedor de estos encuentros. Entonces, empezando, pues bueno, ¿qué estamos haciendo en materia de nuevas tecnologías ante el COVID desde un organismo internacional como CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina? Primero contarles que en CAF, en realidad, los temas digitales en el sector público son temas relativamente nuevos. Tan solo a finales de 2018 se pensó en establecer un área de transformación digital del Estado que pudiera pues apoyar a los gobiernos en la transición que ustedes ven aquí, en pasar del gobierno básicamente gobierno basado en papel y en estancias de nosotros personas en oficinas físicas, como seguramente todas las hemos sufrido, al gobierno electrónico, es decir, el gobierno que utilizaba en aquel entonces pues, solo computadoras e impresoras, pero básicamente como parte del mobiliario de la oficina, al gobierno digital, en donde las herramientas ya de tecnología digital como Internet, correo, plataformas de interoperabilidad, plataformas de datos, empezaron a tomar vida, a pasar hacia un gobierno inteligente. Y esto es muy importante para nosotros en CAF, porque para nosotros las herramientas que tenemos hoy en día, los datos y todas las herramientas digitales, son solo un medio para un fin más grande, no son fines por sí mismos. Y ese fin más grande es que el gobierno sea más cercano a los ciudadanos
que los servicios y que las políticas públicas se puedan prestar de mejor manera y que el gobierno en sí sea más inteligente en su actuar, tanto de cara al ciudadano, todas las operaciones que día a día lleva a cabo pues, para el funcionamiento de todos nuestros gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal. Entonces, bajo esta idea, tan solo el año pasado, en mayo del 2019, se conformó la Dirección de Innovación Digital del Estado, que está a cargo de Carlos Santizo aquí en el banco, con esta agenda que ustedes ven aquí. De manera vertical, lo que ustedes pueden ver son los objetivos que tenemos en nuestra dirección. Implementar y promover el gobierno digital y los servicios ciudadanos. Segundo, promover una agenda profunda de mejora y simplificación regulatoria y de trámites en nuestros gobiernos, porque en América Latina tenemos una cultura de burocratización, lo cual hace extremadamente ineficientes y costosos a nuestros gobiernos, además de muy proclives a la corrupción. Hablando de corrupción, nuestro tercer objetivo, promover la transparencia gubernamental y la integridad pública. Y el cuarto, promover la innovación y las tecnologías exponenciales pues, en los gobiernos y sobre todo con un énfasis importante a nivel municipal. Si estos son los objetivos, aquí medio transversal para que se pueda leer, puse cuáles son los habilitadores que nosotros estamos promoviendo para poder lograr estos grandes objetivos de política pública en los gobiernos. ¿Cuáles son, ahora sí que los martillos y las llaves de tuercas que tenemos para poder lograr eso? En primera instancia tenemos la inteligencia de datos. ¿Por qué? Porque los datos son el insumo principal, son el bloque básico con el cual trabajan todas las tecnologías digitales de hoy en día. Sin datos no hay prácticamente ninguna tecnología digital de hoy, desde una página de internet hasta nuestro correo, desde Netflix hasta Zoom que estamos utilizando ahorita, todo está basado en el uso y transformación de datos. Tenemos a GovTech. GovTech nosotros lo entendemos como un ecosistema que permite que los gobiernos hagan asociaciones público-privadas con startups y emprendimientos digitales fuera del gobierno y que le permitan al propio gobierno ser más ágiles, más innovadores, más flexibles a la hora de implementar nuevas tecnologías. De estos dos están en Fuchsia porque son de los que les voy a hablar el día de hoy. El tercer gran habilitador que promovemos son pues, la reforma o la actualización y cuando no existen la creación de marcos legales o regulatorios que permitan habilitar pues, toda la agenda. Y por último está también la creación de capacidades en todas las materias que les acabo de contar, tanto dentro del gobierno como en los diferentes sectores de la sociedad para que podamos tener ecosistemas robustos que pues, permitan potenciar la promesa que la digitalización tiene pues, para nuestra región. Ahora sí a lo que nos invitaron a la plática. ¿Qué estamos haciendo desde un banco como CAF ante la digitalización? Entonces les voy a hablar de datos y de GovTech por ser los dos grandes habilitadores, eso que destraba, que permite llegar a otros objetivos. En materia de datos, lo que estamos haciendo es promover una agenda amplia de infraestructura de datos. Una infraestructura de datos en el mundo se entiende como la pirámide que ustedes pueden ver aquí. Hasta el fondo, o digamos, en la base está, pues ahora sí que la base, el insumo primordial que es el dato. Dentro de los gobiernos, esto significa identificar cuáles son las bases de datos prioritarias que apoyan el entendimiento o implementación de los objetivos pues, prioritarios que tienen los gobiernos. Actualmente ahorita les voy a contar más a fondo lo que estamos haciendo en materia de COVID-19, pero puede ser en cualquier otro sector de política pública, integridad, salud, desarrollo económico, etc. Siguiendo en la pirámide, la segunda gran capa de infraestructura de datos que tenemos que construir es la gobernanza. Lo que tenemos en todos nuestros países, en todos los gobiernos, a todos los niveles, es que los datos son generados por las instituciones de gobierno y se quedan en silos. Se quedan atrapados por, sobre todo, culturas burocráticas que piensan que los datos son de ellos porque ellos los generan y no quieren compartirlos ni a la ciudadanía cuando son públicos absolutamente, ni a otras entidades o instituciones de gobierno en caso de que tal vez no sean públicos por tener datos personales y son confidenciales, pero
que al compartirlos pues podrían eficientar en gran medida el actuar de los gobiernos. Es algo que todos ustedes sabrán, y si no lo saben se llama interoperabilidad, o también algunos países le dicen interconexión de datos, que los datos de diferentes sistemas se hablen entre sí y sobre todo que hagan la trazabilidad y que nos permitan contar una historia de lo que está pasando en la realidad en cualquier sector de gobierno. Y por último, y hablando de historias que nos permitan entender, están los grandes objetivos de analítica de datos, de visualizaciones o de desarrollos de algoritmos que nos permitan manipular y utilizar estos datos para los fines que tenemos. Entonces, estas infraestructuras de datos las estamos apoyando desde el banco en los sectores y objetivos que pero sobre todo en este contexto estamos apoyando un gran esfuerzo internacional para desarrollar la primera infraestructura de datos COVID del mundo. Es algo que no existe. Ahorita en colaboración con diversos organismos internacionales, entre los que destacan la Carta de Datos Abiertos, la OCDE, el Open Data Institute, GIFT y varios otros gobiernos y otras instituciones, no voy a decir todos porque me quedaría aquí los 45 minutos. Estamos llevando a cabo un mapeo en más de 50 gobiernos, ahorita llevan casi 60, para entender estas tres cosas que les puse aquí. Primero, entender cómo los gobiernos están utilizando sus datos para mapear la evolución del virus en nuestros países y ciudades y mapear cuáles son las capacidades existentes del sector, en el sector salud. Por ejemplo, cuál es la cantidad de camas disponibles para enfermos. Segundo, entender a través de los datos qué acciones y usos les está dando el gobierno a estos propios datos. Los están solo publicando como una base de datos que después alguien más tiene que interpretar y entender. Están publicando, por ejemplo, mapas de calor para pues, entender en dónde son las zonas en donde mayor contagio hay. Nos están dando a conocer cuáles son y cómo se ejecutan los contratos para comprar todos los insumos que los gobiernos tienen que atender la emergencia. Están publicando datos de cuánto presupuesto se está ejerciendo en programas sociales dirigidos a atender pues, a poblaciones vulnerables. Esto es a lo que nos referimos con mapear las acciones y usos que se están dando. Y por último, estamos también mapeando qué datos específicos y cómo se están utilizando para entender la dispersión geográfica del virus en las comunidades, un poquito para hacer el tracking de aquellos lugares en donde pueda haber mayor. Actualmente estamos en un ejercicio que se ve, así es básicamente, una gran base de datos, en donde estamos creando la guía de qué datos se tendrían que estar publicando por un gobierno, digamos, para dar a conocer de mejor y mayor manera lo que se está haciendo. Y esperamos que hacia otoño de este año, hacia septiembre, octubre, podamos publicar en conjunto con las organizaciones que les dije, una guía con el estándar internacional de publicación de estos datos, a la vez que nos va a dar un reporte en donde podamos analizar de manera profunda qué es lo que está pasando con los gobiernos, no solo de nuestra región y del mundo, pues para avanzar en esta materia. Muy importante, hoy nos tocó COVID-19 y es el tema y la emergencia que tenemos que enfrentar a nivel internacional. Pero no es ni la primera emergencia ni la última emergencia que vamos a tener que enfrentar de manera conjunta y en colaboración. Y al crear estas bases de datos, al crear estas guías de cómo publicar, lo que estamos haciendo también es adelantarnos y darnos un señalamiento de qué tienen que hacer los gobiernos para tener infraestructuras de datos de sus sectores prioritarios, ahora sí que al punto, en el caso de que llegue otra emergencia o llegue otro tema prioritario, pues se puedan utilizar de mejor manera y la reacción sea pues prácticamente inmediata, como todos lo quisieran. Es un tema de datos que, como les dije, para nosotros es importante porque es el insumo fundamental de la tecnología digital. El segundo tema del que les quería hablar es de GovTech. Y lo quise dar de esta manera porque GovTech lo vemos desde el banco como una de las mejores alternativas existentes en este momento para dar un mejor y más eficiente uso a los datos que se están generando de los gobiernos. GovTech es un tema relativamente nuevo a nivel internacional. Como tema lleva pues aproximadamente 2 años desarrollándose y a lo que nos referimos es algo muy específico, no es a toda la tecnología de gobierno, no estamos hablando de impresoras, de computadoras y de correos. Lo que estamos hablando es de un ecosistema en donde los gobiernos colaboran con startups y emprendimientos o MIPYMES que son intensivos en el uso de datos y tecnologías exponenciales e innovadoras
para resolver problemas públicos. ¿Cómo se ven estas GovTechs o qué son? Les doy dos ejemplos. El primero de una GovTech española que se llama CityBits, que a través de apoyos internacionales está desarrollando un observatorio de COVID-19. Lo que están haciendo es agarrar datos que los ciudadanos publican en redes sociales, búsquedas que hacemos en Google, y las analizan con diferentes algoritmos para entender cuáles son las preocupaciones y las necesidades de los ciudadanos en diferentes países y sobre todo en diferentes gobiernos locales, porque es en la localidad en donde pues todos vivimos y en donde hacemos nuestro día a día, para que los gobiernos tengan mayor evidencia sobre qué hacer y cómo hacer para atender las demandas ciudadanos en este contexto de emergencia. Una segunda GovTech en Argentina es OeCity, que por ejemplo con la ciudad de Bahía Blanca están implementando un proyecto de lucha contra la corrupción, en donde están transparentando no solo la información entendida como el producto final de una política pública, sino el proceso que lleva toda esa política pública en la dotación de programas de apoyo a cuestiones culturales. Entonces, imagínense, lo que estamos viendo en este momento es que no tenemos solo la transparencia de que el apoyo voy a dar un ejemplo, 100 se le dio a Enrique Zapata, sino hoy tenemos la transparencia de cómo esos 100 pesos se fueron dando dentro del gobierno, quién lo aprobó o quién no lo aprobó, cuándo y en donde las aprobaciones o los flujos monetarios de transacciones se hicieron o no se hicieron, en donde hubo ineficiencias en términos de que en vez de tardarse un día, se tardó 15 días y pues no llegó el apoyo cuando tenía que llegar. Todo esto bajo la tecnología blockchain que nos permite no solo esta trazabilidad, sino la inmutabilidad de la información para tener certidumbre de que lo que estamos viendo es cierto y de nuevo eficientar a través de esta tecnología cómo funciona el gobierno. En otras palabras, y darles en términos más económicos para el gobierno, pero para un banco como nosotros, pero que también es muy importante para los gobiernos, lo que nos estamos dando cuenta es que a través de la tecnología estamos viendo que esto no es un gasto para los gobiernos de la región, sino es una inversión que da retornos. Ejemplo de estos retornos, en municipalidades de Argentina, por ejemplo, en Rosario, y en algunas otra solución que se llama Munidigital, tuvo retornos de inversión de 700%, imagínense. Por cada peso que el gobierno ha gastado en esta solución GovTech, regresa 7. Esto es, ahora sí que un no-brainer para cualquier gobierno que desee implementar tecnología de mejor manera. O en México, en la ciudad de Guadalajara, la tercera más grande de este país, a través de la digitalización del catastro con una GovTech que se llama Visor Urbano, se pudo apoyar el incremento de 21% en la recaudación de impuesto predial. Imagínense lo que es para un gobierno incrementar 21% de tu recaudación sin poner nuevos impuestos. Por esto y por esta promesa es que creemos desde el banco que GovTech es una de las grandes promesas futuros para América Latina y sobre todo a nivel de las ciudades. Lo que hicimos para entender a mayor profundidad lo que está pasando en este ecosistema es justo lo que ven aquí en su pantalla. Es desde mayo del año pasado y lo publicamos desarrollar este índice GovTech 2020. Y esta es la primera medición a nivel internacional de los ecosistemas GovTech que existen. Nunca nadie había tratado de medir qué está pasando exactamente en el ecosistema entre gobierno y startups. Y lo hicimos de esta manera, y disculpen ustedes que esté en inglés porque lo llevamos a cabo de esta manera para también promocionarlo en el exterior. Lo que hicimos fue analizar pues una centena casi de indicadores, de los cuales escogimos los 28 que ustedes pueden ver aquí en negro, y con los cuales conformamos 7 grandes dimensiones. 7 grandes dimensiones que después clasificamos en 3 pilares. El primer pilar es uno de los actores de este ecosistema. El segundo pilar es el otro actor de este ecosistema. Y el tercer pilar es algo muy importante porque es el vaso comunicante que permite que esta relación exista, y ese vaso comunicante son los contratos y la cultura de compras de gobierno.
Y es así como racionalizamos y modelamos cómo este ecosistema GovTech está operando básicamente en todo el mundo, porque en todo el mundo opera igual y las pilares y dimensiones son las mismas, pero sobre todo pues enfocándonos cómo estamos en la región. Y la región está, como lo pueden ver aquí, ¿no? La región para nosotros en el banco en CAF es Iberoamérica, por eso también estamos incluyendo a España y a Portugal, y pueden ver que Argentina pues está a mediados de la tabla, ¿no? Con una gran promesa de lo que GovTech puede hacer a nivel nacional, pero sobre todo en donde vemos que Argentina puede tener grandes avances en los próximos años, es decir, en el corto plazo, es a nivel de las ciudades. El liderazgo que la ciudad de Buenos Aires tiene es, pues, ejemplo en todo el mundo. Córdoba, lo que está haciendo también en materia de GovTech, es un ejemplo de cosas que se están haciendo por primera vez también en todo el mundo. Bahía Blanca, como les decía, Rosario. A nivel local, en Argentina es una de las grandes promesas que existen en la región y a nivel global. No voy a entrar a grandes, digamos, a profundizar cómo salió cada uno de los países, porque sería otro tema, pero ustedes pueden consultar el índice GovTech en la página de CAF o solo poniendo en Google índice GovTech, porque es el único que existe. Pero decirles que las recomendaciones a nivel general se ven de esta manera. Para los gobiernos, lo que estamos recomendando a grandes rasgos es desarrollar políticas y regulaciones específicas para GovTech. Estas políticas y regulaciones lo que tienen que hacer es no crear algo nuevo, sino más bien alinear el trabajo que ya diversos equipos y áreas y personas hacen dentro de los gobiernos. Equipos de datos abiertos, de gobierno abierto, de innovación, los equipos digitales, los equipos de infraestructura, de apoyo a pymes, etcétera. Lo que vemos es que todos trabajan, sí, para el gran objetivo común del gobierno, pero a veces las agendas están desagregadas y desarticuladas. Lo que queremos con las regulaciones GovTech es alinear estos incentivos y la manera de operar para potencializar lo que cada una de estas áreas puede hacer, para potencializar y escalar lo que están haciendo y el impacto que pueden tener, y sobre todo pues para aprovechar en un momento de grandes presiones presupuestarias como lo estamos viviendo ahorita, lo que se está haciendo en diversas áreas para un mismo fin. Y finalmente, para los gobiernos, una gran recomendación, que siendo un banco de desarrollo, pues no nos cansamos de decir, es que debe de haber una alineación específica de cómo se dan los fondos, sobre todo para apoyo a emprendimientos, a través de la creación de verticales que apoyen a empresas específicamente, pero también a través de la dotación y creación de nuevos fondos específicamente para GovTech. De parte del sector de las startups, lo que vemos es que hay muchas empresas que son GovTechs. De hecho, según nuestros cálculos de un informe que saldrá en los próximos meses, pues más del 50% de las empresas latinoamericanas podría catalogarse como una GovTech en estricto sentido, porque puede venderle diversas tecnologías a los gobiernos. Sin embargo, existe una desarticulación total del sector. Y aquí lo que estamos recomendando, y de nuevo en Argentina son pioneros, porque ya lo están haciendo la startup OECity junto con algunas otras, es crear cámaras de comercio, asociaciones o coaliciones GovTech para tener entendimientos mínimos comunes sobre pues, cuáles son las necesidades del sector en los países y tener una voz mucho más potente, articulada, a través de un interlocutor solo hacia los gobiernos. Vemos también que hace mucha falta creaciones específicas, la creación específica de capacidades B2G, o sea, de los negocios al gobierno. Nos damos cuenta que en el sector de tecnología tenemos o sea, una expertise muy importante en la tecnología como tal, es decir, en la técnica, pero hay poco entendimiento de cómo relacionarse con el gobierno, cómo entender al funcionario público con el que estás hablando o explicándole una comprar, cuáles son los procesos de compra, cuáles son las regulaciones y la legislación que se tiene que tomar en cuenta. Hace mucha falta esta creación de capacidad. Estamos recomendando es no solo apoyar desde los gobiernos y organismos multilaterales estas capacidades,
sino también hablar con las aceleradoras e incubadoras existentes para que dentro de sus propios programas contemplen a GovTech como un sector pues, de futuro. Y finalmente, al igual que en el gobierno, necesitamos impulsar la creación de fondos específicos de inversión GovTech en la región. La gran razón por la cual no existen tantos fondos de inversión en este momento es porque hay un riesgo percibido, aunque no necesariamente completamente real, de que trabajar con gobierno es un riesgo. Es un riesgo tal vez cuando las GovTechs no tienen ya al gobierno como, o a un gobierno como un cliente, pero una vez que una GovTech puede entrar al mecanismo de gobierno, es muy fácil que se mantenga y que crezca de manera exponencial. Entonces, aquí también lo que estamos haciendo desde el fondo desde el banco, perdón, es incentivar esta creación de fondos pues, en el sector privado y sobre todo diciéndoles algo fundamental, que es el tamaño de este mercado a nivel global. Y el mercado GovTech a nivel global es de 400,000 millones de dólares anuales. Ese es el potencial que cualquier fondo de inversión tiene, el potencial que pues debemos de destapar aquí. Y finalmente les decía los vasos comunicantes. Lo que vemos en materia de compras es una necesidad de actualizar los marcos regulatorios para que sean más amigables a las GovTechs, en el sentido de, por ejemplo, romper grandes contratos o partes de grandes contratos tecnológicos y algún porcentaje hacerlo obligatorio para este tipo de empresas, o también a través de la inclusión de cláusulas o artículos de compra pública innovadora, por ejemplo. Y finalmente, en materia de datos, desde el gobierno, la promoción masiva de infraestructuras de datos, como ahorita se los contaba hace un momento, el impulso a las políticas de datos abiertos, y no abiertos entendido como abrir datos solo por transparencia, sino abrir datos como insumo económico que tiene como potencial de uso la generación de valor económico. Y finalmente, desde el sector empresarial, también promover la liberación y uso de datos privados de interés público, ¿no? Que también son de gran importancia para temas GovTech porque tienen que ver con pues, política pública y valor público. Finalmente decirles, con esto acabo la presentación y más bien abrimos al diálogo, que esto que les he contado solo es parte, en materia de GovTech, solo es parte de una agenda mucho más amplia que tenemos en CAF para apoyar al sector. Esta iniciativa se llama GovTech Lab y está compuesta de 6 productos y servicios diferentes que están enfocados a atacar la parte de la oferta, es decir, a las pymes y startups, de la demanda del gobierno y del ecosistema, o sea, aquello que trae a la oferta y a la demanda juntos. Empezamos por el índice porque creemos que pues no puedes comprender bien algo que no has medido y entonces decidimos como primer paso medir este ecosistema. También lo que estamos haciendo con los gobiernos es brindar asistencia técnica para la creación de este tipo de programas, de estrategias y sobre todo para incentivar un diálogo y un diagnóstico de cómo están el ecosistema GovTech a diferentes niveles y poder pues, hacer las políticas públicas o iniciativas necesarias para, perdónenme, para detonarlo. Estamos también apoyando desde Colombia hasta Paraguay, Argentina, México, la creación de laboratorios de innovación dentro y fuera de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los laboratorios de innovación son el espacio de diálogo y para tender los puentes entre estos dos sectores y sobre todo y más importante, para crear esa interoperabilidad no tecnológica pero humana, que se pongan cara las personas de gobierno y las personas de los startups y empiecen a entender como seres humanos, porque a través de ese entendimiento se pueden generar muchas mayores respuestas a las grandes preguntas y desafíos que tenemos de política pública. Clave para la manera en que estamos abordando los laboratorios de innovación es pasar de lo que tenemos hoy en día, que son laboratorios que incentivan nuevos proyectos, pero que no necesariamente son capaces de escalarlos, a iniciativas que se enfoquen a responder un problema de tal manera que sí se puede escalar y se puede institucionalizar la respuesta para ayudar no a 10 personas, no a 100, sino a decenas o cientos de millones de personas, que son los desafíos que tenemos hoy en nuestras ciudades y en nuestros gobiernos.
Estamos también trabajando en diversos fondos y programas de inversión desde CAF, pero también apoyando a otros gobiernos a crear sus propios fondos de inversión. Desde CAF, en meses pasados sacamos un programa específico para soluciones GovTech que estén apoyando a temas de COVID-19 y esperamos, pues estamos próximos, más bien en los próximos meses, agosto y septiembre, a cerrar las primeras y poder hacer públicas las primeras inversiones que estamos haciendo. Y esta va a ser este es más bien el primer programa específico de apoyo con financiamiento a GovTech en nuestra región, en América Latina, lo cual es una gran noticia. Y estamos trabajando también dentro del banco para hacia 2021 poder sacar un programa mucho más grande de 10 o más millones de dólares exclusivamente para GovTech en todas las ramas de política pública para pues, apoyar lo que está pasando aquí. Y como les decía, también estamos apoyando la creación de fondos públicos específicos con mucho interés de diversos gobiernos locales, incluidos algunos en Argentina, lo cual nos da pues muchísimo gusto siempre trabajar con ustedes. Ya para terminar los últimos dos, hacia finales de este año, en octubre, noviembre, estamos próximos a sacar un observatorio GovTech. Esto básicamente es una plataforma de geolocalización o georreferenciación en crowdsourcing. Y lo que queremos saber es en dónde están las startups GovTech en toda nuestra región, hasta el nivel municipal, qué están haciendo, cuánto valor económico generan, cuántos empleos están generando, para poderle dar un número a ese mercado para América Latina y pues para cada uno de los gobiernos y para cada uno de los gobiernos locales. Yo les decía que GovTech vale 400 mil millones de dólares anuales en el mundo, pero pues no sabemos en América Latina cuánto estamos participando y lo que queremos es precisamente empezar a atender nuestro mercado y también con miras a 2022, que este observatorio se convierte en un marketplace en donde la oferta de las startups se pueda encontrar con las demandas de los gobiernos y se pueda generar más oportunidades de negocio. Y finalmente, también hacia octubre de este año vamos a sacar un gran informe regional, que es pues el complemento del índice. Si el índice era la parte cuantitativa, el informe es la parte cualitativa, en donde hicimos un diagnóstico de cómo estamos como región en la actualidad y en donde vamos a dar 30 recomendaciones bien específicas para todos aquellos que quieran apoyar este ecosistema. Entonces, hasta aquí mi presentación. Espero que les haya dado un poco de idea de cómo estamos desde CAF, desde los organismos multilaterales, apoyando con tecnología y sobre todo con datos y tecnologías exponenciales a la reacción ante COVID, pero también una idea de cómo vemos, la agenda de tecnología digital hacia el futuro y más bien ahora abierto a un diálogo y a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Eh, No sé si soy yo, Sandra, pero te escuchamos un poco cortada, me parece. Hola, hola. ¿Ustedes me pueden escuchar? Es que creo que estamos viendo a... Perfecto. Creo que si me escuchan, a Sandra la vemos, pero no la escuchamos.
¿Sabemos? Ahí, Bueno, ahí estamos. Bueno, los problemas de este tipo de charlas. Bueno, tengo muchas, así que vamos a ver cómo podemos resumir, ¿no? La primera pregunta que tengo es, ¿cómo puede apoyar CAF a gobiernos que quieren empezar una agenda GovTech? Gracias, muy buena pregunta. Y ahí, miren, CAF por la vocación pues latinoamericana que tiene, habiendo empezado pues con los países andinos y ahorita pues básicamente abarcando toda la región, es un banco que responde a las necesidades y a las demandas de los gobiernos. Como operamos, es que cualquier gobierno nacional o local que busque implementar una iniciativa de estas como las que les conté, es nada más buscarnos a través de las representaciones que tiene el banco en todos nuestros países, expresar la voluntad de pues empezar un diálogo para poder apoyar y entonces ya nosotros podemos entrar a platicar y a trabajar con ustedes y ver pues cuáles de los productos del banco se ajustan más a las necesidades. Y esos productos a grandes rasgos son dos, los préstamos o las líneas de crédito que da el banco, que son dados para grandes iniciativas que tengan largo aliento, que estén pensadas para cambiar estructuralmente cómo funciona un ámbito de política pública. Y las otras son las comúnmente llamadas cooperaciones técnicas, que más bien sirven como financiamiento catalizador de iniciativas, pero pues con la necesidad eventual de mayores recursos o del propio banco a través de líneas de crédito o del propio gobierno. Entonces, este acercamiento a través de nuestras oficinas sería pues en la manera en que podemos iniciar el diálogo y apoyo a gobiernos que estén interesados en esto. Bien, bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían los desafíos más importantes para los gobiernos para definir e implementar una estrategia GovTech? Híjole, mira, varía un poco de gobierno a gobierno. Me atrevería a decir que el principal es la actualización de contrataciones públicas existentes para hacerlos más, como yo decía antes, amigables a que las startups de tecnología puedan entrar, pero también, junto con los marcos regulatorios, la creación de capacidades en los servidores públicos que son los encargados de llevar a cabo estas. Lo que nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo este diagnóstico es que lo que pasa no es que el servidor público que esté enfrente no quiera comprar una nueva tecnología o que no la entienda. A veces pasa, pero siempre. Lo que pasa en realidad es que el servidor público es una persona de carne y hueso que cuando trabaja, trabaja para ganar dinero con el cual come, mantiene a su familia, mantiene su casa, etcétera, etcétera. Y que al comprar nuevas tecnologías tiene la impresión de que puede estar cayendo en algún tema de vulneración administrativa o incluso hasta jurídica a través de las compras de nuevas tecnologías. Entonces, en tanto no creemos estos espacios seguros para comprar nueva tecnología innovadora, que a veces ni siquiera los gobiernos saben bien cómo comprar, como por ejemplo inteligencia artificial, entonces va a ser difícil que las startups GovTech se puedan acercar hacia los gobiernos. Ese sería el primer desafío. Les voy a dar dos más. El segundo es el acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque pues, las startups también necesitan en sus primeros años, sobre todo, dinero para sobrevivir el valle de la muerte, que le dicen, ¿no? Los primeros años en lo que pues aseguras que estás en un break-even, es decir, que lo que estás ganando está igualado a lo que estás gastando, y después ya empezar a ganar y ser una empresa sostenible. Y el acceso al financiamiento, de nuevo, viene desde el capital de riesgo en el sector privado, pero también en la necesidad de contar con una respuesta de los gobiernos. O sea, en un ecosistema nuevo, en temas nuevos, los gobiernos tienen que entrar, al igual que las instituciones multilaterales, a cubrir fallas de mercado existentes en la actualidad para que con la inercia esas fallas dejen de existir. Y el tercer gran desafío dentro de los gobiernos es que entiendan qué es esto. Muchas veces cuando vamos con gobiernos y les decimos, oye, vamos a hablar de GovTech, piensan que les vamos a hablar literal de computadoras y de impresoras. La GovTech, tecnología de gobierno. No. GovTech es a gobierno lo que FinTech es sector financiero. Es una cosa bien específica que quiere decir innovación, flexibilidad y asociación público-privada.
Entonces, me parece que esos tres grandes son las primeras cosas en las que se deben trabajar para después detonar el ecosistema. Y te hago una pregunta desde mi rol, yo además de ser presidente de SADIO, soy subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires. Eh, el gobierno tiene que cambiar la normativa. Tenemos una normativa bastante burocrática, como la mayoría de los estados, ¿no? Hay que adaptar la normativa para este tipo de emprendimientos, porque nosotros para hacer compras, yo anoté en tu charla, eh, en algún momento te hablaste de cambiar la reglamentación o para hacer compras. ¿Entendés? Para contratar las empresas, por ejemplo, para contratar empresas nosotros, empresas, tenemos muchísimas en la provincia de Buenos Aires, empresas de tecnología, tenemos toda una ley, una reglamentación para estas nuevas startups o las pymes. Necesitaríamos, con este emprendimiento de GovTech, tenemos que cambiar, no sé si soy clara, con la normativa burócrata que tenemos en los gobiernos, porque en todos lados creo que es lo mismo. Totalmente. ¿No? Y en este índice que sacamos, hicimos por ahí una prueba que fue como un aperitivo de cómo se vería este índice en ciudades. De hecho, tomamos a Buenos Aires como una de ellas, entonces ahí pueden ver cómo salió, porque queremos ser el índice GovTech Ciudades en 2021. Y mira, Sandra, yo creo que tu pregunta es buenísima. La respuesta que viene por naturaleza es sí, se deben cambiar las regulaciones y actualizarlas para que esto pueda suceder. Pero también habiendo sido servidor público 10 años, sé que decir eso se hace fácil, pero es extremadamente complicado, extremadamente complicado. Sí. Lo que vemos es también en las regulaciones bien analizadas y bien comprendidas, hay espacios que se pueden utilizar al principio para hacer las pruebas de concepto y para generar evidencia de que al crear espacios mediante los cuales las startups puedan colaborar con el gobierno puede funcionar de manera más eficiente y a través de esos espacios y esa evidencia entonces empujar por una etapa subsecuente en una estrategia de, digamos, mejora regulatoria, por una actualización ya sea regulatoria de nivel secundario, primario o hasta legislativa como es en muchos casos, ¿no? Entonces la respuesta concreta sería, se puede actualizar y se puede jugar a todos los niveles regulatorios y lo mejor es probar en mentalidad startup en chiquito, tener evidencia y empezar con una estrategia de escalamiento con miras a largo plazo. Bien, muy bien. Bueno, a ver, tengo más preguntas, pero voy a leer las mías propias, pero vamos a de la gente que está en la sala, que es muchísima. Dado el potencial de GovTech para gobiernos municipales y la gran falta de capacidades que estos gobiernos tienen en la región de América Latina, ¿qué tipo de capacidades tendrían que desarrollar los gobiernos para poder explotar y beneficiarse de iniciativas GovTech? Esa es una excelente pregunta y muchas gracias a la persona que la preguntó. La gran promesa de GovTech es que no necesitas crear las capacidades dentro del gobierno. O sea, históricamente, si nos vamos a cómo se empezó a desarrollar la tecnología dentro del gobierno, empezó con las big techs, ¿no? Las grandes compañías de tecnología que vendían muchísimo a los gobiernos por contratos de miles de millones de dólares. Después, en América Latina, como nos gustan los péndulos, ir de un lado hacia el otro sin quedarnos en el medio, nos fuimos hacia el otro lado, que es hacer todo nosotros. Vamos a hacer todo in-house, vamos a hacer nuestras propias fábricas de software y el in-houseismo a todo lo que da. Está muy bien, funciona para algunas cosas, pero también tiene grandes desventajas. Se suele terminar utilizando para sacar producto de comunicación, o sea, para decir que el gobierno está haciendo algo en lugar de cambiar cómo funciona el gobierno. Son muy caros y suelen tener tantos productos que a la larga son difíciles de mantener y entonces tienes muchas páginas que en realidad no están funcionando para nada. Lo que vemos con GovTech es que GovTech está a la mitad entre esas dos. No estás ni con la gran empresa tecnológica que te va a cobrar los miles de millones de dólares, no estás haciendo todo tú, pero puedes jalar del expertise que existe en el sector y comprar de manera barata y con alta calidad
productos de tecnología exponencial y sobre todo nueva tecnología y tecnología de datos que te permiten como gobierno tener flexibilidad y contextualización hacia tus propias necesidades. Y la pregunta era específica para gobiernos locales. Y justo lo que dije, flexibilidad para las necesidades, es mucho más importante para los gobiernos locales, porque ahí sí varía mucho. Si es un gobierno nacional, tiende a ser la misma gran problemática. Pero es muy diferente la problemática que tiene Buenos Aires, Sao Paulo y la Ciudad de México a la problemática que pueden tener provincias o ciudades de 100,000 habitantes o 50,000. Y es la gran promesa y ventaja que vemos en GovTech. No necesitas mucho dinero, tampoco necesitas crear grandes áreas de tecnología en gobierno, es solo comprar de manera inteligente a startups que te dan esa flexibilidad y esa capacidad de innovación. Bien, muy claro. Bueno, acá tenemos otra pregunta, no tenemos muchas. Bueno. Banches, que bueno, te felicitan realmente por la exposición. Y una pregunta, a ver, dice, ya que no logré comprender la relación, ¿qué vinculación hay entre el GovTech y el informe que comentó en relación al COVID? Ya, no, el informe es un informe GovTech en términos generales, es nomás una foto de cómo estamos en materia GovTech en la región. Lo que comenté acerca de las GovTechs y COVID es que actualmente en el banco tenemos un programa de inversión en este tipo de empresas que estén haciendo cosas a problemáticas de la pandemia en los ámbitos de salud económico y social. Para darte un poquito más de detalles en un minuto, vimos, por ejemplo, soluciones que a través de fotos o videos con tu celular, sin que tu información salga de tu dispositivo, hay algoritmos que con inteligencia artificial ven los cambios en la pigmentación de tu piel, o sea, por las venas, y te dicen si estás enfermo o no, para que si estás posiblemente enfermo puedas ir a un doctor. Si no te pasa nada, pues no te pasa nada. Con grandes, altísimos rangos de eficiencia en los diagnósticos. Vemos otras soluciones como las que les comenté de transparencia, con la cual los gobiernos están transparentando cómo están dando los apoyos sociales a pues, las poblaciones más con menos ventajas, o también cómo se están ejecutando los contratos de compras públicas de emergencia, porque también vemos un alto pues, porcentaje de riesgos de corrupción en la región por estas compras, u otras soluciones, por ejemplo, que están ayudando a los gobiernos a digitalizar de manera rápida y eficiente procesos que antes eran análogos y físicos. Ahora que no podemos ir a sacar un pasaporte de manera física o a levantar un acta al Ministerio Público, ¿cómo haces eso de manera fácil y rápida? Y hay muchas soluciones que están permitiendo eso. Entonces, hicimos un llamado dirigido, cerrado, no abierto para todas las personas. Tuvimos una gran recepción, cerca de 120 propuestas de startups que querían participar. Hicimos un barrido de las que nos parecieron las más robustas y estamos trabajando para sacar esas primeras operaciones, como les decía, entre agosto y septiembre. Bien, después, ¿había alguna pregunta sobre, porque tengo muchas, sobre qué participación podrían tener las universidades o qué podrían hacer desde las universidades? ¿Hay alguna relación con las universidades públicas o privadas también? Por supuesto, otra gran pregunta. Muchas veces cuando hablamos de sectores, sobre todo en América Latina, tendemos a también ponernos en silos, ¿no? O eres del sector privado, o eres de sociedad civil, o eres de academia, o eres gobierno. Lo que vemos con GovTech es que en América Latina esa frontera es muy borrosa. Nos dimos cuenta y sabemos que hay muchas soluciones GovTech que provienen de la academia, que se están desarrollando desde las propias universidades, que a la vez brindan o proveen servicios pagados a gobiernos, eso califica como una GovTech. Un segundo ejemplo son GovTechs que salen incubadas por universidades, por académicos o estudiantes que después se hacen negocios y terminan su andar desde el sector privado. O algo mucho más importante, en donde todavía en la región necesitamos más profundidad de análisis, es en aquellos casos en donde la propia investigación y desarrollo en las universidades se puede ligar al sector privado y después del sector privado escalar al sector gubernamental. Esto es algo que pasa de manera bastante eficiente e importante en
en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en China, pero en la región todavía hay algunas barreras que no permiten que la investigación, digamos, académica se haga investigación aplicada y que solucione soluciones reales, ¿no? Entonces son como que las tres grandes vertientes en donde la academia tiene un rol súper importante en materia de GovTech. Sí, de hecho acá, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tenemos muchas universidades con laboratorios que hacen desarrollos, investigación y aplicada, ¿no? Y me parece que el rol de ellos sería muy importante. Y decime, Enrique, en Argentina, por lo que escuché, en Bahía Blanca y en Rosario eh, hay iniciativas o están trabajando. ¿Solamente en esas dos ciudades? Iniciativas así como que puras nombradas, digamos como GovTech, son las ciudades que lo han nombrado. Lo cual no significa, y quiero ser muy puntual en esto, que otras ciudades, Buenos Aires incluida, no esté haciendo ya algo que para todo efecto práctico es un apoyo a una agenda GovTech. De nuevo, esto es una agenda y un sector que es relativamente nuevo como ámbito de estudio. Siempre ha estado ahí la relación contractual del gobierno con empresas, siempre ha estado la relación contractual del gobierno con tecnología, pero hasta hace poco se modeló y se trató entre varios actores a nivel internacional, desde nosotros hasta la OCDE y muchos otros, de tratar de racionalizar eso para que los gobiernos sepan cómo apoyar. Yo te diría, Sandra, que en Argentina, como lo dije, son pioneros como país, pero sobre todo lo que está pasando a nivel localidad con el ejemplo que ustedes dan en Buenos Aires. O sea, en todo el mundo saben qué está pasando en Buenos Aires. En Buenos Aires, yo a alguien le decía alguna vez hace poco, con el gobierno de Buenos Aires no vas multilateral a ver cómo les puedes ayudar, vas a pedir trabajar en conjunto para hacer algo nuevo. Y están ustedes, Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza. Entonces sí hay este ecosistema, vemos que las piezas están ahí, no solo están ahí, sino vemos que están empezando a burbujear mucho. Y si les soy yo muy sincero, y no porque ustedes sean argentinos, creo que es el país que mayor potencial tiene de tener una agenda robusta en los próximos 3 años. Bien, buenísimo. Bueno, y una última pregunta, porque ya estamos sobre la hora. ¿Cómo se resuelve el problema de la aversión al fracaso o a correr riesgos que habitualmente caracteriza? Sí, puras buenas preguntas. ¿Cómo se resuelve? Con evidencia y viviéndolo. Yo les decía hace ratito que para la parte contractual tenemos que crear espacios en donde los servidores públicos se sientan seguros de hacer las cosas de diferente manera. Y no es el caso solo para contrataciones, es el caso, de hecho, para prácticamente cualquier ámbito de política pública. Existen cosas como los sandboxes regulatorios que te permiten actuar en este tipo de espacios. Existen los laboratorios de innovación, existen las incubadoras o las iniciativas de retos públicos que un poco tratan de hacer eso. Y lo que necesitamos hacer es generarlos a escala, de mayor manera, número uno, documentarlos, o sea, qué pasó exactamente y cómo no pasó una desgracia en donde terminaron corridos o se acabó el mundo, no pasa eso. Y tercero, también es una cuestión, me parece, hasta generacional de personas y de una cultura burocrática que creía que todo tenía que salir perfecto o te ibas, a generaciones y una cultura en donde vemos que en el mundo tan complejo en el que vivimos y al que nos enfrentamos, tienes que probar cosas y necesariamente tienes que fracasar para entender que algo no funciona, para saber que sí. Y eso me parece que cada vez más y más en nuestra región está ahí. A nivel local me parece que es muy patente y me parece que es solo cuestión de tiempo hasta que esta versión termine quitándose y más bien permeando una cultura de que algo no funciona no es fracaso, sino es que aprendiste algo y es que algo no funciona para no regarla. Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, tengo muchas felicitaciones de muchos de los que están conectados. Bueno, me están preguntando y me atrevo yo a contestarles si vas a dejar la presentación y sí, la respuesta es sí, que va a estar en la página de Sadio. Y bueno, Enrique, una vez más, entonces agradecerte, para nosotros es un lujo, me encantó escucharte, muy buena la presentación,
Y bueno, la mayoría de la gente que está conectada somos de organismos públicos, así que sumamente interesados. Sabés que Argentina tiene muchísimos, bueno, la provincia, solo la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios y 17 millones de habitantes, así que es la verdad que solo esta provincia tiene muchísimo potencial para avanzar en este camino. Así que bueno, un agradecimiento a vos y bueno, y a todos los que están conectados. Ahora los vamos a dejar con una encuesta para que opinen sobre esta presentación y esperarlos en la próximo miércoles, que vamos a tener de invitado al director de Informática de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, que nos va a contar todo lo que se hizo acá en la provincia de Buenos Aires en el marco de esta maldita pandemia que nos está azotando a todos, lamentablemente. Así que bueno, Enrique, un gusto haberte conocido y haberte escuchado. Gracias, Sandra, gracias a la provincia de Buenos Aires, gracias, Ario, y estamos aquí a su disposición tuya y de todos ustedes para continuar esta conversación. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable.